En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un cordial saludo, les damos la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Qué placer saludarles y decirles que siempre vamos a tener un mensaje especial, un tema muy importante para cada uno de ustedes. Y el día de hoy abordaremos el tema un refugio de paz y no de violencia. Así que quédense con nosotros y junto a nuestra invitada, la abogada Edilma Hernández. Bienvenida, Edilma. Hola, hermana Rocío, ¿cómo está? Dios le bendiga, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación, por ser parte de Entre Amigas. Quisiera pedirte, Edilma, si puedes orar para dar inicio a este episodio. Claro que sí, oremos. Padre bueno, nos presentamos delante tuyo para que podamos, Señor, hablar con sabiduría a través de esta plataforma y el mensaje que se va a dar, Señor, sea de beneficio para tu pueblo. Bendícenos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y ahora damos paso a nuestro segmento musical saludable. ¿Qué harás con el tiempo que te queda? ¿Qué dirás a tu mente y corazón? ¿Dejarás que el pasado te atormente? ¿O serás sin dudar un vencedor? Sé que en Dios tu futuro está seguro. No te prives y comienza desde hoy a vivir esa vida de valientes, esa vida que Jesús te regaló. Decide vivir feliz, dedicando a Dios tu vida para amar y compartir. Decide vivir feliz, solo Dios es la respuesta, la razón de tu existir. Hoy ve hacia Él, sin dudas, con fe, descubre la plenitud. Decide vivir feliz. Tendrás a pesar de los problemas y verás lo que es bello y de valor. Cantarás en la noche más oscura, pues Jesús llenará tu corazón. Decide vivir feliz, dedicando a Dios tu vida para amar y compartir. Decide vivir feliz, solo Dios es la respuesta, la razón de tu existir. Decide vivir feliz, dedicando a Dios tu vida para amar y compartir. Decide vivir feliz, solo Dios es la respuesta, la razón de tu existir. Hoy ve hacia Él, sin dudas, con fe, descubre la plenitud. Decide vivir feliz, decide vivir feliz, decide vivir feliz. Les había mencionado que nuestro tema para hoy es un refugio de paz y no de violencia.
¿Qué piensan que hablaremos hoy? ¿Por qué necesitamos este refugio? Un lugar donde esté ausente la violencia. Tenemos alrededor nuestro, en nuestro mundo, aquí en nuestro país, un sinnúmero de situaciones manchadas por la violencia. Y qué triste, ¿cierto? Que lo que debe ser un refugio también se convierta en un centro de guerra en lugar de ser un refugio de paz. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos evitar la violencia y cómo podemos hacer un refugio justamente de eso, de paz. Para este tema se encuentra con nosotros una invitada súper especial, Edilma Hernández. Ella es abogada, también ella es enfermera y es una esposa, madre de dos preciosos hijos profesionales también, así que qué rico, Edilma, que estés con nosotros. Bienvenida a Entre Amigas. Gracias, hermana Rocío. Gracias por la invitación y qué bonito poder, a través del conocimiento que tengo, poder transmitir algún mensaje que pueda ser útil para la comunidad y para nuestra iglesia. Claro que sí, sin duda ya estamos poniéndonos aquí en marcha y sabemos que este tema será de gran bendición. Así que ustedes, si conocen a alguien que este tema le beneficia, pues compártaselo. Dígale que ya estamos al aire. Dígale que ya en nuestras plataformas se encuentra este nuevo episodio de Entre Amigas. ¿Por qué tendríamos que tratar este tema? ¿Por qué ese título? Un refugio de paz y no de violencia. Se supone que el hogar es un lugar de paz y fue el diseño que Dios planeó para el centro de nuestra sociedad, el núcleo donde se forman los valores, pero tristemente a veces termina siendo un campo de batalla donde hay agresiones, donde la gente no habla, donde la gente no dice nada, y es importante a veces alertar o animar a esas personas que están sufriendo algún tipo de violencia dentro del hogar, puedan hablar, porque ese es el primer medio que existe para romper este círculo vicioso que se puede generar dentro del hogar. Así es. Bueno, y entrando en materia, quisiéramos preguntarte, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, la violencia intrafamiliar es cualquier forma de agresión, ya sea física o psicológica, que ocurre dentro del núcleo de la familia. Generalmente es ejercida por alguien que tiene una posición de poder sobre los demás. O sea, se puede ejercer sobre niños, sobre mujeres, sobre adultos mayores, y esto genera un daño y daña las relaciones familiares. Por eso se llama una violencia intrafamiliar. Ok, o sea, se da allí al interior del hogar, ¿cierto? Entre los miembros. Sí. Entre los miembros de la familia. ¿Qué nos habla la ley acerca de este tema de violencia intrafamiliar? Por lo menos aquí en Colombia, porque cada país tiene su legislación, ¿cierto? Sin embargo, son muy similares en muchos lugares. ¿Qué podrías contarnos acerca de esto? Bueno, pues el Código Penal cataloga la violencia familiar como un delito que está en el artículo 229 y dice así: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su grupo familiar incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Es un delito que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y todo lo demás, como lo vamos a comentar más adelante, y como nos damos cuenta, este delito tiene pena de cárcel de 4 a 8 años, y eso es una violencia simple. Ya si llegase a ser una violencia agravada, donde de pronto más adelante abordaremos qué tipo de violencia puede ser esta agravada, la pena puede superar de 11 a 14 años, dependiendo del tipo de delito, como se haya cometido el delito. Uh-huh. Porque sabes que me gusta mucho que hagamos mención de esto, porque algunos encubrimos o queremos hacer pasar como por alto eso, como fue en la casa, no pasó nada. Si la agresión hubiera sido al vecino, al que me encontré en la calle, quizá hubiera sido delicado, pero eso en la casa fue a mi esposa, fue a mi esposo, fue a mi papá, fue a mi hijo, fue a mi mamá, no pasa nada. Es triste porque justamente un lugar donde debería haber paz y armonía, respeto y valores, se usa esa posición de familiaridad, de familia, de cercanía, para encubrir. Y es muy frecuente el delito de violencia intrafamiliar en Colombia, es muy frecuente. En los consultorios jurídicos, cuando siempre dan los casos a los estudiantes, de 10 casos, 8 pueden ser de violencia intrafamiliar. Wow. Entonces es bastante
frecuente y casi nunca, o sea, y eso es solamente de los que se denuncian. Hay personas que van y denuncian, pero ¿cuántos están todavía en la casa y no han denunciado y están viviendo la violencia y no hablan, no dicen nada? Entonces es como hacer un llamado, o sea, usted tiene un derecho, usted tiene que vivir, o sea, su seguridad es importante, la paz de su familia es importante, pero no a costa de que usted sea violentada o que usted simplemente agache la cabeza y no diga nada. Nosotros tenemos leyes que nos protegen, leyes que nos permiten a nosotros tener protección de parte del Estado, y eso es lo que debemos hacer nosotros, hablar y activar las rutas, porque estas rutas son diseñadas justamente por eso. Los índices de violencia en Colombia son muy altos. Sí, y lo lamentable, Dilma, y queridas oyentes, queridas amigas y amigos, es que han ido creciendo. No sabemos si es que el hecho de que cada vez hagamos más sensibilización, esto ha generado mayor denuncia, o es que las personas se están convirtiendo cada vez más en agresores de todo y tipo. Algo también ha ido creciendo, o sea, siempre la violencia intrafamiliar se presenta más hacia las mujeres. O sea, los índices, por ejemplo, en lo que va corrido del 2025 hasta mayo, según el ministerio, dice que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, de pareja a pareja, se presentaron 2.525 casos, pero de esos 2.525, 2.155 fueron hacia la mujer y hacia el hombre 370. O sea, el índice de violencia hacia la mujer es mucho más alto que hacia los hombres, pero también es por a veces, o sea, no estoy diciendo que no lo sea, pero alguna de las cosas que hacen que estas cifras se mantengan es la cultura, porque es muy difícil que un hombre vaya y denuncie diciendo que su esposa lo maltrata o que su compañero permanente lo maltrata. Entonces las mujeres somos más propensas a estar presentando estas denuncias, y los hombres de pronto se guardan un poquito, pero sí es verificable que la violencia hacia la mujer es mucho más alta que hacia el hombre dentro del seno del hogar. Wow, qué impactante esto. Querida Dilma, cuéntanos un poquito quiénes son esos integrantes de la familia que pueden ser víctimas del delito de violencia intrafamiliar. Como ya lo habíamos dicho, los cónyuges, la pareja, entre ellos pueden haber violencia, los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los nietos, incluso las personas que cuidan a esos, que no son parte por vía sanguínea, pero sí tienen un rol de cuidado de alguno de los miembros de la familia. Y esas personas también pueden, si cometen algún abuso, algún delito, pasarse como violencia intrafamiliar. Eso es muy importante, porque es que los delitos de violencia intrafamiliar en Colombia se sancionan mucho. Las penas son muy altas comparados con los de agresiones personales, injuria, calumnia, lesiones y demás. Entonces la gente, al tipificarlo como violencia intrafamiliar, las penas son más altas. Entonces por eso se busca proteger un poco más el núcleo. Wow, bueno, allí está. Entonces en cada familia cualquiera puede ser víctima. Cualquiera puede ser víctima. Y algo importante es, por ejemplo, que se considera que hay violencia intrafamiliar entre cónyuges que ya se separaron. Justamente eso iba a preguntarte. Si ya una relación dejó de existir, ¿en esa relación puede haber violencia intrafamiliar? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, la Corte Suprema de Justicia el año pasado sacó una sentencia donde, a través del análisis que hizo de un caso de una mujer que ya se había separado, la persona siguió agrediéndola, amenazándola, buscándola en el lugar de trabajo, y se consideró que era violencia intrafamiliar porque los vínculos nunca se rompieron. Pueden haber vínculos afectivos para que haya una relación, pero también pueden haber vínculos de agresión, y al no romperse ese vínculo se considera violencia intrafamiliar. También hay casos donde existen entre comunhijos, entonces va a mantener los vínculos de violencia intrafamiliar. O sea, que una persona que se haya separado y que quiera ir a agredir a esa persona que acabó de separar, con la que se acabó de separar, y considera que no lo van a tipificar el delito de violencia intrafamiliar, puede estar siendo tipificado y sindicado de este delito. Ok, entonces a mí me llama la atención porque cada vez que sale una noticia de esas tan tristes, yo quedo en alerta. Por ejemplo, cuando hay feminicidios, y yo digo, ¿quién fue el agresor? ¿Quién fue el victimario? Y ya más o menos me empiezo a imaginar, mínimo fue la expareja. Sí, generalmente eso pasa. Sigo leyendo la nota, sigo escuchando la noticia,
y me confirma que fue una expareja que Sí. no toleró la separación, que le dijo, no, si no estás conmigo, no estás con nadie, y viene y comete ese delito. ¿Qué? Exactamente, eso sucede y por eso el Estado se ha preocupado tanto por proteger a la mujer, porque generalmente siempre que hay el delito de feminicidio hubo un antecedente de violencia intrafamiliar y de pronto fue callado por la víctima o no se le dio el manejo. no se activó la ruta como se debía activar y por eso llegaron a esa situación. Qué lamentable. Edilma, me llamó también la atención y quisiera que hiciéramos un énfasis especial en la violencia contra el adulto mayor. Sí. La violencia contra el adulto mayor también se presenta mucho y es parte de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hasta mayo del 2025 se habían presentado en adultos mayores 191 casos de violencia sobre el adulto mayor. Bastantes. De esos 100 eran mujeres y 91 son hombres. Ahí está un poquito más parejo las cifras entre hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que estas personas mayores necesitan ayuda incluso para ir a denunciar. A veces no lo hacen. Ajá. En ese caso, entonces hay mucha violencia que se puede estar presentando y que nunca va a ponerse en conocimiento de la justicia. Entonces es importante que en este caso nosotros como cercanos a las personas donde hay adultos mayores estemos pendientes de esos signos de alerta, cómo está el abuelito, cómo se comporta, si anda como reprimido, si tiene moretones, cómo está el estado de su piel, porque los adultos mayores generalmente necesitan cambios de pañales, el aseo de sus partes íntimas, cosas por el estilo, y si estas situaciones uno las puede evidenciar en el entorno donde convive, en la sociedad donde está, pues es una señal de alarma que usted tiene el deber de colocar o de activar esta ruta también para proteger a los abuelitos. Recordemos también que en nuestra iglesia con el plan, ¿se dice? Sí, de prevención del abuso. Exacto, en It Now este año se hace énfasis en justamente proteger a las personas mayores, porque son personas que necesitan a veces una voz que hable por ellas. Son más vulnerables. Más vulnerables y hay diferentes tipos de violencia hacia ellos. A veces es financiera. El familiar viene, le saca su pensioncita, se gasta el dinero y ahí quedó el abuelito sin los recursos para sus necesidades. También puede presentarse la violencia física, la emocional, la psicológica. Usted es una carga, usted es un estorbo para nosotros. Y eso es un tipo de violencia que también se puede denunciar. Wow, bueno, a tener cuidado porque muy seguramente allí en sus casas ustedes tienen esos adultos mayores, ¿cierto? Son personitas que lo dieron todo por cada uno de sus hijos, de sus familiares, y muchos de ellos no son recompensados de la manera como deberían, son olvidados, aún viviendo en el mismo hogar, ¿cierto? Sí. Aislados, tratados mal, sin suplirles las necesidades, ¿cierto? Entonces, importantísimo, y como Edilma nos decía, este año estamos promoviendo que el buen trato hacia el adulto mayor, que detengamos la violencia, porque esas son cifras de lo que está denunciado. Sí, falta y lo qué que de no lo está. que no. Y miren lo que ella nos dice, nuestra invitada nos dice que para ellos el acceso a la denuncia es mucho más complejo, Sí. porque pueden verse amedrentados. Es que si usted dice... Y que no lo pueden saco, moverse, no- a veces no pueden caminar, necesitan una persona que los lleve y no hay quien lo lleve. Y otra de las cosas que uno se da cuenta cuando ve las estadísticas en Colombia es que la violencia se centra más en las ciudades más pobladas, pero ¿qué podemos decir de las personas que están en los departamentos no tan poblados y que de pronto el acceso a la justicia es mucho más difícil? O zonas rurales. O zonas rurales, exacto. Y hacer que se active la ruta de protección para ellos es más difícil. Entonces son abuelitos que nunca van a tener una voz propia, sino que tenemos que nosotros ser la voz de ellos. Así es. Bueno, hace un momento, mientras nos decías un poquito acerca del abuso que pueden recibir los adultos mayores, yo pensaba que necesitamos aclarar cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar. Sí, bueno, hay diferentes tipos de violencia. Generalmente por la que siempre se denuncia la violencia
violencia física, donde hay moretones, donde hay maltratos, donde hay lesiones que ya se propinaron a la persona. Se evidencia, sí. Pero también existe la violencia psicológica, también existe la violencia sexual y la violencia económica. Es muy común dentro de los procesos que he conocido de violencia intrafamiliar que la física se relacione con la sexual. Generalmente estos tipos que son abusivos en cuanto a darle golpes a la esposa o amenazarlas y demás, también las obligan a tener relaciones, y eso es una violencia sexual. Aparte también es que todas se une, o sea, esa persona que ha sido violentada generalmente también depende económicamente de esa persona, entonces es una violencia económica. Y la psicológica ni se diga, porque siempre le está diciendo que puede ser una inútil, que usted no sirve, que no gana nada, y eso es un tipo de violencia también bastante frecuente. Algo que también nosotros tenemos que mirar es que cuando se va a hacer una reparación para que yo pueda hacer restitución de derechos. No, cuando se va a hacer la reparación para que el agresor pueda tener beneficios en cuanto a las penas y a la justicia, hay que hacer una reparación, y esa reparación va encaminada también a una cifra económica. Entonces también los costos que se puede señalar en una violencia psicológica, el maltrato, el daño que le hayan hecho, se pueden ¿cómo se dice? Medir a través de una suma de dinero, y eso también se puede pedir. Porque, o sea, la persona que es agresor tiene que restituir, reparar el daño y prometer no volverlo a hacer. Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es que tiene que pagar las terapias que se generen, ya sea psicológicas o todo lo que necesite esa persona para la parte judicial. Eso lo asume el agresor. Después de que la persona decide hablar, al agresor se le vienen una serie de gastos. Tengo que pagarle psicólogo a la persona a la que agredí, tengo que darle los recursos para que presente la denuncia, y todo eso se va a sumar y al final él lo debe reponer. Qué interesante, miren, así que aquellas personas que tal vez tienen dificultad para controlar sus emociones, ¿cierto? Y generan cualquier tipo de violencia de estas que hemos mencionado, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, tengan cuidado, porque una vez interpuesta una denuncia vienen muchas cosas por solucionar. ¿Cuál sería entonces, querida Edilma, esa ruta de atención integral para situaciones de violencia intrafamiliar? Bueno, la ruta de atención integral, lo primero que debemos hacer es identificarla, y primero debemos ir a comisarías de familia, a la policía, a la fiscalía, incluso a instituciones de salud. En las instituciones de salud están alertadas que cuando llegue alguien con golpes, un niño, y tengan moretones, eso siempre se activa de una vez la ruta. Por ejemplo, una persona puede asistir a la comisaría o puede llamar a la línea 141, que es la línea de la comisaría, de familia, la de la policía obviamente la 123, que es la línea de emergencias, la fiscalía la línea 122, y hay una línea de atención que se llama el Código Púrpura, que se activa en la línea 155. Este es una protección que el gobierno ha establecido para la violencia de género, donde se da una ruta o una atención privilegiada a la mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia. Entonces son personas que cuando usted llama, pueden haber psicólogos, la van atendiendo, la van asesorando y le van diciendo qué hacer para ellos poder recibir la protección que necesitan. También se activa la patrulla púrpura, que es la persona agredida generalmente tiene que ir a la casa a sacar sus cosas, a ver de sus hijos, a sacar documentos y demás, y pues la patrulla púrpura tiene que acompañarla hasta el lugar, a garantizar la seguridad de ella, acompañarla a hacer las denuncias y todo lo demás. O sea, para la mujer realmente Colombia tiene un sistema que busca protegerlo, pero que muchas personas no lo conocen. Entonces cualquier persona que sea víctima de violencia puede llamar, que sea mujer, llama al 155 y tiene una ruta especial. Bueno, curioso ese nombre, ¿no? Púrpura. ¿Por qué púrpura? Porque justamente el color púrpura es el símbolo de la lucha que hemos tenido las mujeres por nuestros derechos. Entonces por eso se llama Código Púrpura. Ah, bueno, qué interesante. Háblenos un poquito, Edilma, acerca de esos factores psicosociales que influyen en el abandono o el no iniciar algún procedimiento judicial por parte de mujeres víctimas de violencia de género. Se nota mucho cuando las personas activan la ruta que muchos abandonan el proceso.
Entonces llegan a la fiscalía, pueden presentar la denuncia, van a medicina legal, se hace dictamen médico, pero luego en el proceso, cuando empieza uno a llamarlas para las audiencias, ellos ya no quieren ir. Okay. ¿Y qué es lo que hace que esas personas a veces abandonen? Entonces, una de las cosas es, ellos relacionan el costo-beneficio, o sea, yo tengo que volver a revictimizarme, tengo que ir, contar nuevamente lo que me pasó, tengo que hacerlo en la comisaría, luego de pronto en una audiencia, lo tengo que narrar a la policía. Entonces eso dice, yo estoy sufriendo un daño y no quiero volverlo a hacer, entonces como que si me quedo callada sufro menos, pero es un error. Otra de las cosas que también es el temor a represalias. Obviamente las personas dependen a veces también de esa persona y se lo encuentran en cualquier lugar y va a tener miedo de que lo agreda de una manera más fuerte, porque el hombre o la persona que violenta piensa que con más violencia soluciona las cosas, y que le digan, no, mire, está demandado, entonces él puede tomar una represalia contra esa persona. También influye mucho la edad, hermana. Se da uno cuenta que dentro de las denuncias que hay de violencia intrafamiliar, el mayor número de denuncias la presentan mujeres entre 29 y 59 años. Ese es el mayor grupo de personas que presentan denuncias. Y las personas más adultas a veces porque no tienen los recursos o conocen el sistema, no saben cómo hacerlo. Y las personas más jóvenes pueden ser también por miedo. Entonces la edad también influye en este tipo de situaciones. Vemos también el estado civil. Curiosamente, las personas que están casadas tienden más a denunciar que las que están en unión libre. Sí, las que tienen una unión marital, de hecho, ellas como que lo postergan, y la que está casada sí se atreve a denunciar. Otra de las cosas que hace que de pronto una persona abandone son los hijos, que abandonen el proceso judicial. Son los hijos. Esto es ambiguo, porque puede ser que por querer proteger a los hijos vaya y active la ruta, porque si me golpea a mí, más adelante los puede golpear a ellos, o a la par están siendo golpeados los dos. Pero también eso puede presentar de que, es que mis hijos yo no los quiero separar de mi esposo, mis hijos necesitan un padre, y esas cosas. Otra de los factores que hacen que las personas abandonen es la parte económica. Generalmente el agredido, la víctima, depende del agresor económicamente. Entonces, al no tener los recursos o al pensar que no los va a tener, ese es un motivo también para que decidan dejarlo el proceso. Y a veces se presenta mucho también esto de que la persona denuncia con la idea de que haya como una conciliación y de asustar a la persona, pero no realmente quiere que vaya a la cárcel. Es un delito que también pasa esto, igual que la inasistencia alimentaria. Las personas tienen la oportunidad de cobrar los alimentos a través de la parte civil, donde le van a restituir lo que le han dejado de recibir, y también tienen la oportunidad de colocar una denuncia por inasistencia alimentaria, pero cuando colocan la denuncia cree que van a recibir dinero, y al ver que no es dinero lo que le van a recibir, sino que le van a meter a la cárcel, a ella también lo abandona. Entonces la violencia intrafamiliar también va con eso, o sea, quiero asustarlo, pero no quiero que vaya a la cárcel. Y por ejemplo, en este caso, una denuncia por violencia intrafamiliar se puede retirar. La persona puede ir y decir, yo ya no quiero dejar así. Imagínense que en los casos que yo llevé consultorio jurídico, habían muchos que me llamaban, los usuarios que habían colocado ya la denuncia. Ellos les decía, mira, yo soy la abogada, tenemos audiencia a tal fecha. Yo les dije a ustedes que ya no quería seguir con la denuncia. ¿Por qué me siguen insistiendo? ¿Por qué? Yo no quiero que me representen, yo no sé qué, yo ya estoy bien con mi esposo, ya quiero dejar las cosas así, pero no se puede. Lo que pasa es que esto es un delito de investigación oficiosa de la Fiscalía. Siempre la Fiscalía debe llevar el delito hasta la última instancia. Entonces, lo que sí se dificulta mucho luego es la etapa probatoria, porque generalmente las pruebas las tienen ellos, los testimonios son ellos. A veces no hay un dictamen de medicina legal, sino solamente el testimonio de él y de sus hijos, y la señora lo llama a uno y le dice, yo no voy a ir a dar un testimonio, ni tampoco voy a permitir que mis hijos lo hagan. Y ahí es donde puede haber un proceso que debió haber terminado de una manera diferente, termina archivado o recluido, y ya no hay nada que hacer en ese proceso. Sin embargo, Edilma, ahí es donde uno evidencia el ciclo de la violencia, ¿no? Exacto. Ahí es donde uno dice, esta persona
está experimentando totalmente el ciclo de la violencia, donde se va acumulando las tensiones, donde viene la explosión, donde luego viene la reconciliación, la luna de miel, pero luego se empiezan otra vez a acumular todo y siguen y siguen. Yo te escuchaba, yo dije, mínimo, esos clientes, esos consultantes estaban en plena reconciliación, en plena luna de miel, donde hay las promesas, yo no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, mira, te bajo la luna, te llevo a Marte. Y es muy triste porque, por ejemplo, en uno de los casos que yo llevé, yo tuve que representar al agresor. Y yo decía, yo hubiera querido ser la defensa porque yo tenía mucho para agarrar y poder presentarlo. Pero tristemente él mismo llamó a la señora, la convenció de que no fuera, la señora no se presentó a la audiencia, le mandó un dinero, todo lo hacen por debajo y la señora no apareció y tampoco autorizó a los hijos. Entonces él fue absuelto del delito por falta de pruebas, pero realmente sí había un delito. Sí, había un delito, y lo triste es que en este término de violencia es como cuando vas subiendo una escalera y avanza y avanza y avanza hasta que llega a un tope muy lamentable. Hay muchas personas que tienen que huir en la noche, que tienen que buscar dónde esconderse con sus hijos, porque el tipo llegó borracho, les pegó. Entonces ese tipo de situaciones se presenta mucho en la violencia, pero al otro día les dan un dinero, las llevan a comer, las compensen y ya con eso tienen. También, Edilma, yo he visto muchos casos donde, por ejemplo, hay consumo de drogas en los hijos que viven con sus padres ya adultos mayores, y sus padres que se han vuelto codependientes, van tolerando, y cuando el hijo no tiene para consumir, empiezan a agredir a también sus padres. Y los padres no saben qué hacer. ¿Qué hago? Me preguntan, a mí me han preguntado varios, ¿qué hago? Pero si lo saco, pero es mi hijo, ¿cómo va a ser? Pero también es la vida que está en riesgo. Y es la protección, o sea, si usted no habla, mira, recordemos el caso de Judá y de Amnón y Tamar. Un caso donde el rey se entera y no hace nada, que era el padre de los dos. Y al guardar silencio terminaron todos vengándose, y si se hubiese actuado desde el mismo inicio en que inicia la violencia, pero desde el mismo momento en que inicia la violencia, si hubiese actuado, entonces se hubiese frenado más violencia, porque terminaron varios muertos por causa de eso, y él como padre debió haber hecho algo para que la violencia parara en ese momento. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que si nos callamos es mejor, pero no, eso hace que la persona que está ejerciendo esa violencia se empodere, se sienta confiado, se sienta seguro de que nunca lo van a denunciar, y la violencia cada vez sea más frecuente y más violenta. Más amplia, sí. Mencionaste ese caso tan interesante, una historia bíblica, porque saben, en la Biblia encontramos, como dicen, casos de la vida real. Y la historia de Amnón y Tamar es un ejemplo claro. ¿Quiénes eran ellos? Cuéntanos un poquito sobre esa historia. Los dos eran hijos del rey David, eran medio hermanos. Amnón se enamoró de su hermana y accedió carnalmente a ella, luego la rechazó, y su otro hermano, Absalón, en represalia fue y en una fiesta terminó matando a Amnón en venganza por lo que había hecho con su hermana, mientras que David hubiera hecho algo, él como padre de los involucrados hubiese frenado un poco la violencia. Lo que yo digo, nosotros no debemos callar, porque es que nosotros como iglesia debemos ser, en este caso lo comparo con la iglesia, nosotros como iglesia debemos ser un refugio también para ellos. Recordemos que las personas que son víctimas de violencia primero tienen miedo a la estigmatización. Allá va la que le golpean, la que la tratan mal, allá, o si es un hombre, peor. Entonces en ese caso ellas tienen miedo a hablar, y ahora que yo vaya y hable y que se riegue la bola por todo porque se volvió el chisme de pasillo, pues eso lo hace a ella sentir mal. Entonces, cuando llega conocimiento de algún grupo, o en nuestro caso de la iglesia, algún hecho de violencia, hay pecados que pueden no ser delitos, pero la violencia es un delito que está tipificado en el Código Penal, y que como nosotros como garantes de estas personas debemos también ponerlo en conocimiento, lo que debió haber hecho David.
Así es. Qué interesante. Bueno, ¿cómo actúa Dios en estas circunstancias cuando hay agresión hacia una persona? Desde la parte bíblica, ¿cierto? ¿Cómo es Dios? ¿Qué esperanza podemos darle de pronto a aquellos amigos o amigas que quizá han pasado o están pasando por una situación de violencia intrafamiliar? Pues Dios siempre se ha preocupado por la protección del más débil. Siempre ha sido un refugio para nosotros, y nosotros como creyentes en Dios debemos ser un refugio también para ellos. El Señor no nos llama a que callemos y tampoco a que odiemos, pero tampoco el hecho de perdonar quiere decir que yo tenga que callar. Hay rutas que se deben activar, hay mecanismos que están diseñados para protegerlos, y lo que yo digo, en la iglesia nosotros podemos ser también esas personas que damos la voz por los que no tienen voz. En el caso de los abuelitos, cuando veamos un hecho de violencia, activemos la ruta. Para eso se diseñó. Y en el caso de cuando es una violencia entre una pareja, también hay diferentes consejerías matrimoniales y demás, pero también es bueno activar la ruta. Hay también que dejar claro que no todos los hechos de violencia terminan en cárcel. No es que si le demandamos va para la cárcel, y eso no es así siempre. O sea, el hecho de que inicie un proceso no quiere decir que ya está en la cárcel. Hay preacuerdos que se pueden hacer también con la fiscalía. Esos preacuerdos también se pueden orientar en la integración nuevamente de la familia, en que se busque la terapia, en que haya reparación, y eso también se debe hacer dentro de la iglesia. O sea, nosotros como miembros de una congregación donde decimos confiar en Dios, seamos un canal de protección para las personas más débiles. Así como Dios quiere ser nuestro refugio, que ellos puedan encontrar en la iglesia un refugio y un apoyo. Porque, hermana Rocío, es muy triste llegar a una estación de policía, decirle al policía: vengo a colocar una denuncia por violencia intrafamiliar, y le dicen: ay, usted se lo buscó. ¿Quién la mandó a vivir con una persona así? A usted nadie le dijo. Ahí ya empieza otra vez una revictimización. Sí, puede haber un error de la persona, pero en este momento está buscando una ayuda. Y si llega alguien de la iglesia y le dice: es que mi esposo o mi esposa o mi papá o esto me están haciendo esto, ¿usted cómo se va a quedar callado? ¿O cómo le va a decir eso? Ay, eso no haga nada, eso cállese. No, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque somos cristianos y debemos tener un refugio de paz y no de violencia. Bueno, y hay que construir justamente ese hogar siendo un refugio, viendo que la violencia no es la solución a los problemas, ¿cierto? A los conflictos. No llegaríamos a acciones violentas si aprendemos a resolver conflictos adecuadamente. Claro. Porque conflictos vamos a tener. Vamos a tener. Todos. Y en la casa más. Sí. Pero depende de la sabiduría con la que yo y la espiritualidad que yo tenga para hacerlo. Así porque es. Nunca debo pensar que porque tengo una posición de poder en la casa tengo que someter a los demás miembros a mi voluntad, porque todos somos libres. Y todos debemos ser uno ayudar al otro y así tener un hogar de paz. Así es. Bueno, ¿cuál es el mensaje final para nuestros oyentes, Edilma? Que si usted está siendo víctima de violencia o ve a alguien que esté sufriendo este tipo de violencia, sea un abuelito, sea su pareja, sea sus hijos, sea sus abuelos, cualquier persona que forme parte del núcleo familiar, denuncie. No se quede callada, porque si usted denuncia, se presenta una ruta que le va a ayudar a fortalecer tanto la parte emocional como también la parte legal. Entonces es bueno que no todos los delitos queden siempre allá escondiditos porque somos cristianos o porque me da miedo, sino que activemos las rutas y verá que cuando usted reconoce el problema, lo identifica y busca la solución, la va a encontrar. Entonces si son mujeres las que están siendo víctimas de violencia, llamen al 155, que es el número donde usted puede empezar la ruta, activarla, y ahí va a tener solución y paz y tranquilidad a su hogar. Así es. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada por este tema tan especial. Estamos entonces propiciando que nuestros hogares sean ese refugio de paz y no de violencia, porque hemos sido llamados para amar. Sabes que encontré que días en un lugar que visité y me llamó la atención, Edilma, esta frase, y se me acaba de aparecer en mi mente porque estaba en un cuadro y decía: viniste a este mundo a amar, no te distraigas.
Eso es. Y vinimos a amar porque Dios nos llena de amor y la violencia es el antónimo al amor. Completamente de acuerdo. Bueno, así que gracias por estar con nosotros aquí en Entre Amigas. Gracias por compartir este programa con otras personas que necesitan un mensaje de esperanza como este que hoy hemos tenido con nuestra invitada, la abogada Edilma Hernández, a quien le agradecemos por estar con nosotros aquí en Entre Amigas. Y vamos entonces a terminar con una oración. Oremos. Señor, muchísimas gracias porque tú nos muestras mensajes especiales para vivir mejor. Ayúdanos para que nuestros hogares sean refugio de paz, de aceptación, de amor, de perdón, de resolución de conflictos de forma sabia y oportuna. Oramos el día de hoy por todas las víctimas de violencia, sean Amén. Niños, mujeres, sean adultos mayores, hombres. Señor, que por favor tú traigas sanidad a sus vidas, a sus corazones y que nos ayudes a evitar dañar a otras personas, por el contrario, a amarlas y a verlas con los ojos con lo que tú ves a cada ser humano. Bendícenos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Nos despedimos de ustedes deseando lo más bonito para este día. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.